Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Otra vez les invitamos para que juntos compartamos el culto familiar. Pero antes vamos a hablar con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque está con nosotros en este día y queremos, Señor, que nos ayude a seguir hacia adelante. Bendice a nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, y a cada oyente de este devocional, que todos juntos podamos poner en práctica tu palabra y verdaderamente apreciarla, que hagan efecto en nuestras vidas. Te presentamos, Señor, a todos los necesitados que hay. A cada uno acude a ayudarle y contéstale sus peticiones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El devocional de hoy se titula El camino de Dios es justo. ¿Ustedes creen que es cierto esto? El camino de Dios es justo. Por eso todos los hijos de Dios tenemos que practicar la justicia. Dios es un Dios bueno y ve todo lo que hacen sus hijos. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a obedecerle a nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Nos dice el verso 21, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Nos dice aquí que aunque la persona haya pecado, si se somete a la obediencia, si practica la obediencia y busca a su Dios, no morirá, vivirá. Vale la pena nosotros practicar la justicia y buscar a nuestro Padre Celestial, obedecerle. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces Dios se siente feliz de sus hijos que obedecen. Nos dice el verso 26, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por la iniquidad que hizo. Entonces, cuando una persona está practicando la justicia y comienza a hacer cosas incorrectas, nos dice la palabra de Dios que morirá. ¿Por qué morirá? Porque está haciendo cosas incorrectas. Debemos ser perseverantes, obedeciéndole a Dios, obedeciendo su palabra. Debemos mantenernos haciendo el bien. ¿Por qué? Porque dice que aquellos que permanecen en el pecado van a morir eternamente. Nosotros queremos la vida eterna. Y si queremos vida eterna, tenemos que obedecer la palabra de Dios. El verso 26 nos dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo. Entonces, por yo practicar iniquidad, me puedo perder. Por eso que tenemos nosotros que practicar la justicia siempre. Y apartándose el impío de su impiedad, ¿qué hizo?
y haciendo según el derecho y la justicia hará vivir su alma. Si el pecador se aparta de sus pecados, vivirá para siempre. Pero si no se aparta, también morirá. Entonces vale la pena apartarse del pecado. Entonces, yo sé que si una persona se aparta del pecado, no va a morir, va a vivir para siempre. Pero si la persona, en vez de apartarse del pecado, se une, no puede vivir para siempre. Tiene que arrepentirse de sus pecados para poder asegurar su vida eterna en Cristo Jesús. El verso 28 nos dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Eso es el justo, el impío. Si el impío se apartó de todas sus transgresiones, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestro camino no son rectos. O sea, hay que reconocer que cuando estamos caminando por un camino incorrecto, debemos reconocerlo. Cuando estamos haciendo cosas incorrectas, hay que reconocerlas. Vamos a reconocer nuestros defectos de carácter, reconocer cuando pecamos. No debemos practicar el pecado. Por eso nos dice la palabra de Dios que el que practica el pecado se constituye enemigo de Dios. Entonces debemos practicar la justicia para ser hijos de Dios reconocido. Nos sigue diciendo el verso 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Hoy manda el Señor que se aparten de todas las transgresiones, que debemos apartarnos del pecado definitivamente y para siempre. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Dios le está hablando a su pueblo, directamente a un pueblo desobediente, a un grupo de personas que son desobedientes a sus mandamientos. Y dice que debemos sacar todas las transgresiones, todo el pecado de nuestra vida, de nuestros corazones, y obedecerle a Dios. Entonces, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Él no quiere la muerte, es la muerte eterna de los seres humanos. Él quiere que vivamos para siempre, quiere la vida eterna para sus hijos. Pero para esto tenemos nosotros que buscarle de todo corazón, volver a Él, apartarnos de esos caminos pecaminosos y buscarlo con todo el corazón. Querido que me escucha, sabes que nosotros vinimos a este mundo a trabajar en la viña del Señor, a hacer la obra de Dios, a obedecer sus mandamientos y a predicar por testimonio en este mundo. Por lo que tú y yo tenemos que ser perseverantes, haciendo el bien al prójimo. Dios es bueno y es justo,
Por eso debemos practicar la justicia, porque Dios es justo. El camino de Dios es justo. Por eso tú y yo tenemos que ser justos. Dios te bendiga en este día. Vamos a orar para que Dios te ayude a tomar una decisión con firmeza, apartarte del pecado, del odio, del rencor, de la hipocresía, de la avaricia, del adulterio, de la mentira. Hay que apartarse de todo lo que se llame pecado para poder agradar a Dios, porque solamente practicando la justicia podemos agradar a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias porque nos da un nuevo día. Perdónanos en lo que te hayamos ofendido durante nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado definitivamente y para siempre, a practicar la justicia, porque tú eres justo y debemos, Señor, imitarte en todo, en carácter. Danos esa fe que tuvo Abraham, esa fe que tuvo Jacob, esa fe que tuvieron tus discípulos. Que podamos ser perseverantes y guardar tus mandamientos. Bendice nuevamente a cada oyente de este devocional, que todos juntos nos preparemos para recibir la vida eterna cuando tú vengas, Señor. Queremos que bendiga a cada persona que te haga una petición en este día, que le conteste sus peticiones conforme a sus necesidades. Te lo pedimos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén.